Buenos días para todos. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Sí, guys. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces tenemos pendiente, me corrigen, tenemos pendiente esta socialización de la actividad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esa socialización. Entonces recordemos que esta fue la actividad 1 que ustedes desarrollaron por medio del formulario. Y pues la idea sería que quizás ya mañana les demos la nueva actividad, porque pues la idea es también ir teniendo como noticas de dónde ir promediando y que no solamente sean pues uno que otro formulario, sino que ustedes puedan así mismo también ir desarrollando como las habilidades. Y pues esto, pues, digamos, es lo que evidencia justamente pues que ustedes hagan ese trabajo desde casa. Entonces, bueno, tenemos aquí la primera pregunta del formulario de la actividad. Nos decían, de acuerdo con las medidas o de acuerdo a las medidas del rectángulo, ¿es correcto afirmar que el área es? Entonces, a x al cuadrado b, x menos x al cuadrado sextos, c menos x al cuadrado más x sextos, d, x sextos más x al cuadrado. Bueno, entonces miremos las dimensiones del rectángulo. Es un rectángulo cuya altura mide x medios y cuya base mide 2x menos un tercio. Entonces recordemos que para calcular el área de un rectángulo lo que hacemos es multiplicar la base por la altura, lo que normalmente conocemos como b por h. Listo, entonces vamos a reemplazar aquí en la fórmula. Nos va a quedar la medida de b, que es 2x menos un tercio, y todo esto multiplicado por la altura, que es de x medios. Entonces nos damos cuenta que genera una distributiva, entonces vamos a tener que hacer ese valor que está fuera del paréntesis multiplicado por cada uno de los valores internos del paréntesis, y nos va quedando de la siguiente manera. Entonces 2x por x medios, ¿cuánto nos da? 2x al x a la ¿X a la 2? 2x a la 2, sí, sobre 2, ¿cierto? Porque 2x por x, pues nos queda 2x a la 2, y aquí es como si tuviéramos un 1 denominador que se multiplica con el 2, y pues 1 por 2 nos da 2. Entonces, bueno, eso por ahí. Y ahora para la otra, negativo por positivo, que es negativo. 1 por x, que es x, y 3 por 2, que es 6. Listo. Podemos ver que queda algo simplificable, que va a ser el primer término donde tenemos 2 multiplicando y 2 dividiendo. Entonces los cancelamos y finalmente nos queda como x al cuadrado menos x sextos. O sea que la respuesta correcta es ¿cuál? la La A. Listo. Entonces la A sería la primera respuesta. Listo. Entonces, permítame, yo verifico cuántas preguntas es que tiene el cuestionario. Son 2, Creo que es. 3. Mister, son tres. Son tres preguntas. 3. Ok, listo. Como son solamente 3, entonces significa que los que tuvieron este punto bien van a tener la tercera parte de la nota completa, es decir, 1.6 periódico, 1.67. Entonces los que tuvieron acá esta pregunta bien, ya a su nota le van sumando 1.67. Listo, esa es la nota parcial. Profe, ¿dónde podemos volver a ver el cuestionario? Sí, ¿Volver a ver el cuestionario? sí, para ver, o sea, para ver si nos quedó bien o mal. Mm, no, pues ese, para poder reenviarles, digamos, las respuestas, no tengo la forma ahí como para que ustedes sepan. Lo único que podría hacer es de pronto recopilarlos como las respuestas y reenviarles. Entonces decirles en un archivo, por ejemplo, quiénes contestaron en la primera A, quiénes contestaron B. Sería como la única, y poderles enviar eso quizás mañana. Bueno, mister, gracias, mister. Bueno, entonces miremos la segunda pregunta. La segunda pregunta tenía que ver, creo que con la misma, con la misma imagen del rectángulo, pero en esta ocasión nos iban a preguntar era por el perímetro. La voy a transportar allá la imagen.
Entonces, bueno, era el mismo triángulo, exactamente las mismas dimensiones y de nuevo 4 opciones de respuesta. Listo, ya lo tengo ahí. Permítanme entonces lo acomodamos un poquito para que lo podamos ver todo. Ponemos esto acá. Listo, entonces ahora sí, de acuerdo a las medidas del rectángulo, es correcto afirmar que el perímetro mide A, 3x menos 2 tercios, B, 5x más 2 tercios, C, 5x al cuadrado menos 2 tercios, D, 5x menos 2 tercios. Entonces, bueno, vamos a mirar cuál sería la solución correcta. Este es el punto número 2. Listo, entonces miremos. Resulta que en todo rectángulo se va a cumplir que la medida de una de las bases va a ser exactamente o más bien en este caso una de las alturas, va a ser exactamente la medida de la otra altura, ¿cierto? Es decir, tenemos dos alturas, así como tenemos dos bases, ¿sí? Porque lo que mide abajo es lo que mide arriba y lo que mide a la izquierda es lo que mide a la derecha, si no, no podría ser un rectángulo. Entonces ya sabemos que para calcular el perímetro lo que tenemos que hacer es hacer 2 veces la base más 2 veces la altura. O sea que la ecuación que podríamos utilizar es 2 veces b o 2b más 2h. Listo, entonces reemplazando los datos nos va a quedar 2 que multiplica a la base, o sea 2 por 2x menos 1/3, más 2 que multiplica a la altura, o sea a x medios, y listo. Entonces en la primera parte de nuevo nos queda una distributiva del 2 con cada uno de los valores internos en el primer paréntesis. Entonces nos queda 2 por 2x, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es 2 por 2x? 2x a la 2x. 2x a la 2. No, 4. 4x. 4x, porque recuerde que como digamos, el 2, este 2 no tiene variable, pues solamente multiplicamos con el coeficiente de 2x. 2 por 2 es 4 y todo queda en términos de la misma x. Listo, con la siguiente es positivo por negativo, que nos da negativo. ¿Y cuánto es 2 por 1/3? 2. 2 qué? 2 tercios. 2 tercios, listo. Y a eso le vamos a sumar, ahí ya no necesito el paréntesis, ahora le voy a sumar lo que corresponde al otro producto de 2 por x a x medios. Entonces acá vemos que pues el 2 cancela el 2, no tiene sentido multiplicar por 2 si voy a volver a dividir. Entonces nos queda sencillamente la x. Con lo que posteriormente vamos a asociar términos semejantes, es decir, 4x más x, que nos da ¿cuánto? ¿Cuánto da 4x más x? 4x, ¿no? 4x. No, acuérdense que acá es como si 5x. tuvieras, bien, 5x, porque acá es como si tuviéramos un 1x. Entonces eso nos da 5x menos 2 tercios, que es una cantidad que ya no puedo operar con nada más. Es decir, que la respuesta correcta para esta pregunta era la D, D. 5x menos 2 tercios. Listo. Entonces, los que contestaron esta pregunta bien, de nuevo le suman a su nota 1.67. Y pues en el caso de los que lleven la primera y la segunda pregunta bien, pues es 1.67 más 1.67 y llevarían su nota en aproximadamente 3.3. Listo, los que ya hayan contestado 2 de las 3. Voy a tratar de que los siguientes cuestionarios sean de más preguntas para que no tengan una nota tan alta en cada punto. Tengan ahí más posibilidades de sacar buena nota. Listo, entonces vamos ahora a analizar el tercer y último ejercicio de la actividad. Nos daban un triángulo, ya lo voy a colocar, y de ese triángulo debíamos calcular, si no estoy mal, el área. Ya lo tenemos ahí. Entonces, efectivamente nos preguntan por el área del triángulo.
sabiendo que la base del triángulo mide 3 más 2 sobre x y sabiendo que la altura es de 1/4. Listo, entonces empecemos por recordar cuál es la fórmula que utilizamos para calcular áreas triangulares. Recordamos que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2, porque habíamos dicho que cualquier triángulo era exactamente la mitad de un rectángulo. Y creo que hicimos el ejercicio con varios triángulos, ¿me recuerdan si lo hicimos? Que eran triángulos igual, 3 triángulos iguales y dentro de esos formábamos triángulos diferentes. ¿Sí lo hicimos o no lo hicimos? No, señor. Bueno, voy a explicar ahorita esa parte entonces, aprovechando. Listo, entonces voy a reemplazar acá los datos. Entonces área va a ser igual a, nos quedaría base que es 3 más 2 sobre x. Esto multiplicado por la altura, que es 1/4, y todo a su misma vez dividido entre 2. Hacer un espacio acá para colocar ahí un corchetico y dividir todo entre 2. Listo. Entonces solucionamos la primera parte, que sería pues una distributiva aquí interna, y eso nos daría de la siguiente manera. Entonces voy a romper el paréntesis, pero no el corchetico por ahora. Entonces, aquí es como si tuviéramos 3 sobre 1, recordemos ahí para operar esas fracciones, y nos queda de la siguiente manera: 3 por 1, 3, y 1 por 4, 4, o sea que 3 por 1/4 nos da 3/4, más, porque tenemos positivo y positivo, ahora 2 por 1, 2, y x por 4, 4x o x por 4. Y todo esto queda dividido entre 2. Entonces, bueno, aquí les voy a recordar algo bien importante, y es que ese 2 debemos repartirlo, como es como también nuevamente una propiedad distributiva, solamente que ya no es con multiplicación, sino ahora con división. Y es como si, por ejemplo, tuviéramos, bueno, recordemos que la división también es una fracción. Entonces, digamos, si uno tuviese, no sé, 5 más 7 y todo esto dividido entre 2, sería lo mismo que tener 5 más 7 medios, todo en términos de medios. Y esto sería lo mismo que tener 5 medios más 7 medios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo justamente fracciones homogéneas, es decir, con el mismo denominador, supongamos 1/4 más 6/4, lo que uno hace normalmente en estas fracciones es dejar el mismo denominador, porque son homogéneas, porque son el mismo denominador, y sumar los numeradores. 1 más 6. Entonces, si nos damos cuenta de acá, si uno se devuelve, llega justamente a esta factorización, ¿sí? Pues con ejemplos de números diferentes, pero les estoy mostrando el proceso, ¿sí? O sea, uno se puede devolver. Entonces acá, por ejemplo, si tengo esto, que es lo que voy a tener acá, me puedo devolver para llegar a esto. ¿Listo? Repartir el denominador. Entonces eso es justamente lo que voy a hacer ahora. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces A va a ser igual a 3/4, vamos arriba, 3/4 dividido entre 2. Y pues ese 2 también se completa con el 1. ¿Sí? Porque esto es 2 entre 1. Y así mismo nos va a quedar más 2 sobre 4x sobre 2 sobre 1. Listo. Y ahora sí, entonces podemos operar esas fracción sobre fracción, que recordemos esto se relaciona con algo que ustedes deben conocer con el nombre de método de la oreja, que es producto de extremos sobre producto de medios. Entonces nos queda 3 por 1 para la primera fracción, que es 3, 4 por 2, que es 8 para el denominador, más, ahora en la otra fracción, nuevamente extremos y medios, entonces 2 por 1 para los extremos, o sea, numerador, 2, y 4x por 2, que nos da 8x. Listo, podemos simplificar algo. Entonces de acá nos va a quedar que A es igual a 3/8, más, entonces a esta última fracción le puedo simplificar, puedo sacar mitad al 2, que es 1, y mitad al 8x, que es 4x.
Entonces la respuesta correcta es la que nos diga que el resultado es de 3 octavos más 1 sobre 4x. Y Mister, es la C. Es la exacto. C. Listo, entonces la respuesta correcta es la C. Y vemos que ninguna de las otras cumple. Porque la A y la D tienen negativos en ese término medio. Y la primera pues tiene los mismos valores, solamente que me está diciendo que el valor de 3 octavos es negativo, lo cual es falso. Entonces ahí ya tendríamos la respuesta de las preguntas. Y el que haya tenido pues bien esta tercera, nuevamente suma 1,67 para la nota total. ¿Listo? Bueno, ¿está ahí? Sí, señor. Señor. Listo, bueno, entonces Sí, ahora señor. sí retomemos lo que veníamos haciendo ya en la segunda parte. Uy, esa actividad, no recuerdo por qué no la habíamos logrado socializar y es que igual hemos perdido, creo que 2 sesiones con ustedes. Perdimos la sesión del 1 de mayo, que fue viernes, y perdimos la sesión del viernes pasado también, que fue el día del profesor y creo que por eso fue que dieron el día. Bueno, entonces, miramos ahora sí nuevamente los casos de factorización. ¿Necesitan que recordemos los primeros 2 casos o podemos avanzar con el tercer caso? ¿Qué dicen ustedes? Pues, ¿No? ¿No Mister, necesitan? pues yo creo que hagamos un ejercicio del primer y el segundo caso y ahí sí seguimos con el tercer caso. Listo, entonces recordemos rápidamente. Entonces, caso 1, habíamos dicho que era el caso que se relacionaba como, de alguna manera, proceso inverso a la propiedad distributiva. Y esto era, por ejemplo, si teníamos, no sé, por ejemplo, 6m a la 3 menos 8m por n a la 2 más, por ejemplo, 18m a la 5 x. Listo. Entonces supongamos que tenemos ese trinomio, ¿cierto? Trinomio porque tiene 3 términos. Entonces, recordábamos que lo primero que uno hacía era encontrar el máximo común divisor entre los coeficientes que tenemos, es decir, entre 6, 8 y 18. Entonces, para calcular ese máximo común divisor, recordemos que lo que hacíamos era pues descomponer en factores primos, pero con la obligación de que lo que sacáramos a una cantidad era lo que le íbamos a sacar a todas. Es decir, acá por ejemplo le puedo sacar mitad, pero es porque le puedo sacar mitad a todo. Entonces mitad de 6 nos da 3, mitad de 8 nos da 4 y mitad de 18 nos da 9. Entonces acá por ejemplo ya no puedo hacer nada más porque podría sacar mitad al 4 o podría sacar tercera al 3 y al 9, pero lo que saque a un número es lo que le saco a todo. Entonces, como aquí no le puedo sacar ni mitad a todo ni tercera a todo, ya sabemos que el máximo común divisor es simplemente 2. Listo, entonces recordando eso, ya vamos a saber que entonces la factorización va a quedar de la siguiente manera. Entonces esto va a ser igual a ese máximo común divisor, que es 2, y ahora el valor o la variable que aparece en todas las cantidades. Entonces aquí, ¿cuál sería la variable en común? ¿Sería n, m o x? M. M, ¿cierto? Es la que aparece en todas las cantidades. Entonces, m. Y lo que habíamos dicho también es que dejábamos la de menor potencia. Entonces, recordemos que esto es como si tuviéramos m a la 1. Entonces, dejamos esa misma m a la 1. Sí, porque las potencias son 3, 1 y 5, entonces tomamos la más pequeña. Listo, entonces ahora sí abrimos un paréntesis. Factor d, entonces, ¿por cuánto multiplicamos a 2m para que nos dé 6m al cubo? Por 3. Por 3, que es este valor de acá. Entonces sería 3 y por m a la cuánto. M a la 2. Muy bien, m a la 2, para que cuando hagamos m a la 1 por m a la 2, sumamos los exponentes, 1 más 2 nos daría el 3. Listo, sigue el signo negativo, que es el signo del siguiente. Y ahora, ¿por cuánto multiplicamos a 3m al cuadrado? Perdón, a 2m, perdón, para que nos dé 8m por m a la 2. Por 4 Listo, M. entonces, por 4, que es este de acá,
por 4 para el 8, por m me dices, No mentiras, por 4n a la 1. n a la 2. Sí. Sí, porque no tenemos nada de n. Si aquí ya tuviéramos un n a la 1, pues sería también n a la 1, pero pues hay que colocarlo completo. ¿Y por qué no le coloco m? Porque ya tengo aquí la m en el 2, 2m. Listo, y el último signo que va a ser positivo. Ahora, ¿por cuánto multiplico a 2 para que me dé 18? Por 9, Por m 9, a la 4. m a la 4, muy bien, para que nos dé el m a la 5 y la x. Listo. Y ahí ya tendríamos entonces el resultado de esa factorización. No se le puede hacer absolutamente más. Entonces vemos que si quisiéramos devolvernos, sería hacer una distributiva, ¿cierto? Entonces nos quedaría el primero por el primero por el segundo, el primero por el tercero. ¿Listo? Entonces por eso decimos que se trata de el caso que es una especie de proceso inverso a la propiedad distributiva. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces el caso 2, habíamos dicho que el caso 2 era muy parecido al caso 1, con la diferencia de que en este caso se realiza 2 veces el factor común, pero además aplica para polinomios ¿cómo los llamamos? Polinomios de cantidad par de términos, mayor o igual a 4. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, tenemos un trinomio, no le vamos a poder sacar factor común por agrupación de términos, que es el caso 2. ¿Cierto? Esto se llama, lo voy a colocar acá, agrupación de términos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 términos, 5 términos, 7 términos, 11 términos, o cualquier cantidad de impar de términos, ya no vamos a poder aplicar este caso. ¿Listo? Y si tenemos solamente 2 términos, tampoco. Lo único es desde 4 términos en adelante y con cantidad par. Entonces tenemos, por ejemplo, 4 términos, 6 términos, 8 términos. En esos casos es en donde aplicamos ese factor común por agrupación de términos. Listo, entonces aquí tengo, por ejemplo, uno con cantidad, con 6 términos. Ya la voy a pasar allá. Creo que es uno que incluso ya hemos visto, pero pues es un valor que tengo ahí a la mano como para recordarlo. Listo, entonces el ejemplo sería, por ejemplo, factorizar esta de acá. Listo, entonces tenemos ax menos ay más az más x menos y más z. Entonces vamos a factorizar eso. Entonces, bueno, lo que recordemos es que lo primero que hacíamos era asociar parejas de términos que tuvieran algo en común. Entonces acá, por ejemplo, vemos que a x y a y los podría asociar por la a, pero si asocio a estos dos, ya, por ejemplo, solamente me quedaría asociar a z con z porque x y y no tendrían nada en común. Entonces lo que les propongo acá es que asociemos una letrica sola, que son estas de acá, x, y, z, con alguna de las letras que tienen adicionalmente el valor de a. Entonces, por ejemplo, voy a asociar a x más x. ¿Sí? Estoy ordenándola de manera diferente y pues solamente respetando los signos. Entonces, ax es positivo, entonces sigue positivo. X que sigue positivo. Ahora, menos ay, menos y. Y finalmente más az más z. Listo, entonces aquí ya reorganicé. Vemos que tiene 6 términos. Entonces es posible aplicar ese caso, pero ojo, no solamente con que tenga los 6 términos, sino que además pues se deje factorizar, porque algunas no se dejan factorizar y
o bueno, no se dejan factorizar por la agrupación de términos y solamente debemos aplicar una vez el factor común. Pero bueno, entonces acá voy a empezar a colocar ahora paréntesis para asociar a las parejitas que voy a empezar a sacar con factor común. Entonces ahora nos queda de la siguiente manera. Entonces, bueno, ya tenemos el primer paréntesis. ¿Quién sería el factor común? X, ¿cierto? X sería factor de quiénes. De AX. No, porque si fuera de AX, aquí tendría que ser X al cuadrado. A más 1. Exacto, solamente A más 1. Porque cuando hagamos X por A nos da AX o XA. Y cuando hagamos X por 1 nos da X. Listo. Ahora, recordemos que acá también había algo importante y era este signo. Entonces, ese signo es el que voy a colocar acá. Pero, ¿quién me acuerda que ese signo que implicaba después en el proceso? Un cambio de signo. Un cambio de signo, Cambio bien. de suma, ¿no? Sí, un cambio de signo. Entonces, listo. Extraemos el factor común de A, Y. ¿Y Y, que es quién? Y. Y, listo. Factor común Y. ¿Y factor de quién es? D más 1. De A más 1. ¿Cierto? Porque ya sabemos que, pues, para que nos dé AY, pues, multiplicamos por A, Y por A. Y para que nos dé menos Y, como ya tenemos menos Y, lo multiplicamos por más 1. ¿Sí? Para que nos dé positivo por negativo y nos siga dando el negativo. ¿Sí? Porque si lo colocamos acá como negativo, nos queda negativo por negativo y esto cambiaría a positivo, lo cual no es posible. Listo. Y el último, que sí está como positivo, lo sigo dejando positivo, o sea, este de acá. Y factor común entre A, Z y Z, ¿quién sería? Z. Z, listo. ¿Factor de quién es? De A más 1. Listo, de A más 1. Entonces vemos que se reitera ese paréntesis de A más 1. Miren, lo está acá, está en los tres factores. Entonces decimos que ese va a ser nuestro nuevo factor común. Entonces, nuevo factor común A más 1. Y ahora es factor de quién es? X menos Y más Z. X menos Y más Z. Muy bien, listo. Entonces es sencillamente acomodar aquí o reescribir el paréntesis que se repite en todas las cantidades, abrir el otro paréntesis y colocar los valores que quedaron en cada uno de los casos por fuera del paréntesis. Entonces, para el primero la X, para el segundo menos Y para el tercero la Z positiva. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, entonces señor. ya tenemos repaso de los casos 1 y 2 y ya tenemos pues las definiciones de más o menos para qué casos aplica. Pues no nos queda mucho tiempo, pero bueno, voy a tratar de explicar lo básico, porque igual pues mañana nuevamente nos vemos y podremos continuar con la especificación del caso. Entonces, bueno, caso 3. Este caso 3, como siempre, pues van a tener nombres. Entonces, caso 1 es factor común, caso 2 es factor común por agrupación de términos. Este caso 3 los estoy dando esto, digamos, no tiene orden. O sea, uno podría decir que el caso 1 es factor común por agrupación de términos, el caso 2 es solamente factor común, pero dependiendo del texto en el cual uno se base. Este orden que yo les estoy dando es el orden que normalmente se le ha dado en el estudio del álgebra. Entonces, caso 3, según ese orden, es el caso de trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, lo primero es que pues obviamente es un polinomio de 3 términos, ¿cierto? Porque pues es un trinomio, entonces ya sabemos que va a ser polinomio de 3 términos. Lo siguiente que podemos decir es que se va a cumplir lo siguiente. El primero y tercer términos, el primero y tercer términos son cuadrados. Lo voy a dejar así, son cuadrados. Y vamos a tener una última condición, y es que el segundo término
debería ser un doble producto, lo voy a colocar así, el doble producto o el producto doble entre las raíces del primer y tercer términos. Listo. Eso es el caso 3. Entonces, para que más o menos lo vayan ahí definiendo en sus apuntes. Entonces, ahora demos un ejemplo. Entonces, un ejemplo. Bueno, esas son las características, no he hablado de la solución. Entonces, un ejemplo podría ser, digamos, no sé, por ejemplo, 9x al cuadrado, supongamos negativo y supongamos positivo. Bueno, porque aquí salen más características. Y supongamos que este es 4, entonces este valor debería ser 12x. Listo, entonces miremos lo siguiente. Entonces, según la definición, listo, miremos qué cumple de acá. Entonces, ¿tiene 3 términos? Efectivamente, tiene 3 términos, ¿cierto? El de 9x al cuadrado, que es el primero, menos 12x, que es el segundo, y 4, que es el término independiente. En algunos casos, perdón, yo coloqué 4 y era 3. Entonces, ¿por qué se llama término independiente? Porque si se dan cuenta es el único término que no tiene nada que ver con la letra X. Entonces, por eso se llama término independiente. ¿Listo? Adicionalmente, miremos lo siguiente, y es que el primer y tercer términos sean cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué significa que sean cuadrados perfectos? Lo que significa es que tienen raíz exacta. ¿Listo? Entonces, 9x al cuadrado tiene raíz exacta. ¿Qué dicen ustedes? ¿9x al cuadrado tiene raíz exacta o no tiene raíz exacta? Sí. ¿Cuál sería esa raíz? Sería 2, ¿no? No, raíz de 9, Ah, no, mentiras, 3, Mr. 3. raíz de 9, 3, y raíz de x al cuadrado, 2. x, 2x. x, solo x. Ok. ¿Listo? Voy a explicar acá entonces de una vez esto. La raíz